presentación, porque así si alguien no se pudo... Eso, que estoy grabando. Entonces, si alguien no quiere que se le vea cuando haga una pregunta, que quite la cámara, vale, mientras tanto, pero así si alguno de vuestros compañeros la quiere ver en diferido porque no se haya podido apuntar ahora o por cualquier otra historia, pues la tienen disponible para, para verla posteriormente o si le queréis volver vosotros a cualquier, bueno, pues a ver cualquier aspecto concreto de esto, ¿vale? Venga, pues empezamos entonces y esta semana nos toca hablar de las astrónomas. Después de la charla que tuvimos con Clara la semana pasada, que espero que os resultara entretenida, vamos a hablar un poquito de astrónomas. Un poquito, bueno, en realidad ya habíamos estado hablando de algunas de ellas, ¿no? Estas son las que habían salido en la conferencia de las pioneras. Habíamos hablado de Neduana, que era la primera escritora de la historia, que procedía de Sumaria, astrónomas griegas, egipcias e incluso Fátima de Madrid como ejemplo entre la verdad y la leyenda de las astrónomas del mundo musulmán, ¿no? Y habíamos hablado también que pues la mayor parte de estas mujeres habían tenido acceso a las observaciones astronómicas pues porque procedían de familias que ya estaban relacionadas con la astronomía, con el conocimiento en alguna de sus formas, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a avanzar un poco más en el tiempo, ya en una época mucho más moderna, y vamos a empezar hablando de las astrónomas de la época de antes de los telescopios, ¿no? De las observaciones que se hacían prácticamente a ojo desnudo y que se hacían con algunos instrumentos como este que veis en la imagen que servía para determinar la posición de las estrellas, ¿no? Este aparato está situado en un observatorio histórico en Dinamarca, que se llama en una isla de Dinamarca, que es el laboratorio... No se ve, perdona, pero no se ve nada en la imagen. ¿No se ve nada? Yo, aquí no. ¿Veis la presentación o no la veis? No. Yo sí, yo la veo bien. Yo sí. Pues yo estoy viendo nada más el círculo de IG, de Inés. Yo la veo bien. Yo también la veo. Pantalla completa, a ver. Es que no sé quién me decía que no la veía. América. América, y en pantalla completa. ¿Y tuviste algún otro problema algún día? Porque es que no... No. Si antes cuando estabas preparando y eso, estaba viendo que estabas pasando imágenes y eso, pero ahora no veo nada. Oye, no puedes apagar, o sea, salirte y volver a entrar, que a lo mejor... ¿No le habrás dado a lo mejor sin querer a las páginas para el moderador? No. No, yo no lo he tocado para nada. Ah, vale. Intenta salir de todas formas y volver a entrar a América, que te espero a que vuelvas a entrar, porque no sé cómo puedes... Es que no sé cómo arreglarlo desde aquí, si no. ¿Ya pasaste lista, Teresa? No pasé lista, pero miré los participantes. Y bueno, ¿vale? yo es que termino de incorporarme, por si Josefina. Sí, te vi, Josefina, te vi. Vale, gracias. No, si no, dejarme un mensaje en el chat o lo que sea y ya, ¿ves? Ahora se apuntó alguien más porque antes éramos 10 y ahora somos 11. Ya está América otra vez. América, ¿nos ves ahora? América. Ahora perfecto, sí. Vale, genial. Pues entonces seguimos. Que esta es lo que os contaba, ¿no? Que esta es una reconstrucción de un observatorio histórico que está en una de las islas de la costa danesa, que es donde investigaba Tycho Brahe. ¿Os acordáis el primer día que os puse aquellos dibujos de unos científicos que tenían algo que les caracterizaba y que había uno con unos cuernos de alce y una nariz de plata? Pues el científico un poco borrachín que tenía como mascota un alce, ¿no? Este astrónomo fue muy importante y además de ser importante él tenía una hermana, Sofía,
que le ayudó en su elaboración, en la elaboración del catálogo, donde detallaba toda la posición de los planetas y el fondo estelar, que fue la base para que luego Johannes Kepler, ya con el telescopio, empezase a enunciar sus leyes astronómicas, ¿no? Tycho Brahe se considera el astrónomo pretelescópico más importante de la historia. Sofía, como os decía, empezó a estudiar astronomía de forma autodidacta, aprovechándose de los libros que tenía su hermano, y empezó a colaborar con él, ¿no? Sin embargo, abandonó la astronomía relativamente pronto tras su matrimonio. Se casó con un hacendado danés con bastantes tierras, y al poco tiempo se quedó viuda y tuvo que hacerse cargo de gestionar todas estas tierras, ¿no? Para gestionar y rentabilizar económicamente esta herencia, lo que hizo fue utilizar sus conocimientos de alquimia para preparar algunos medicamentos obtenidos por destilación y fermentación de plantas, para vendérselos principalmente a la gente más poderosa del país, ¿no? Pero sin duda la figura más importante de esta época fue María Kunitz. María Kunitz se la conoce como la Palas de Silesia. Había nacido en Polonia, en la región de Silesia. Palas es el nombre por el que conocemos a Atenea también, que era la diosa de la sabiduría griega. Os contaba al principio, uno de estos días pasados, que había mucha relación también entre los conocimientos de mitología y de filosofía y de historia en estas primeras etapas, ¿no? De hecho, el libro más importante de María Kunitz, que es este, que la portada se ve aquí, que se llama Urania Propitia. Urania era la musa de la astronomía, y de hecho el observatorio de Tycho Brahe se llamaba Uraniborg, también porque estaba dedicado a esta musa de la astronomía. María Kunitz era hija de un médico, y por parte materna su abuelo era matemático, y recibió una educación muy cuidada. De hecho, hablaba 7 idiomas diferentes y era muy aficionada a la ciencia. Esta afición por la ciencia le hizo interesarse por la astronomía cuando contrajo matrimonio con un médico que era también astrónomo aficionado, y publicaron, como os digo, esta obra. Esta obra tiene 2 características principales. Por una, intentaba popularizar en cierto modo los resultados de Kepler, las tablas rudolfinas de Kepler, que eran muy complicadas porque implicaban matemáticas muy avanzadas. Corregía algunos aspectos que en estas tablas eran erróneos, e incluía también nuevos conocimientos, ¿no? Incluía algunas efemérides nuevas y algunos datos adicionales. Y además tenía otra característica, que es el primer texto científico que está escrito no solo en latín, sino también en alemán, ¿no? Con lo cual se considera la base del alemán científico. En esta obra, que fue pagada con los fondos propios del matrimonio, ¿no? Con María y su marido, que se llamaba Elias von Lohen, el propio Elias dejaba claro que los resultados eran, y la escritura era de su mujer, ¿no? Pero la época no era propicia para que las mujeres desarrollasen todo su potencial o ejerciesen en su propio nombre su trabajo, y entonces ellos entablaron como pareja una relación epistolar muy fructífera con muchas de las personas más importantes de la época en el campo de la astronomía, ¿no? Entre ellos otro de los astrónomos más importantes del momento, que era Johannes Sibelius. Lamentablemente, mucho del trabajo que realizó María Kunitz se perdió porque su casa sufrió un incendio devastador y perdieron prácticamente todos sus bienes, y eso fue una limitación también para conocer en profundidad todo lo que hizo, ¿no? Esta obra a María le proporcionó una reputación enorme y se la consideró la mujer más sabia en astronomía desde Hipatia de Alejandría. Y como recompensa, ¿no?, a esa importancia que tuvo María Kunitz en su momento, tiene un cráter en Venus con su nombre, y también hay un planeta menor que se llama María Kunitz. Hablábamos hace un momento de Johannes Sibelius, y fue precisamente su esposa Elżbieta, que era casi 40 años más joven que él, y que se unieron también por su afición a
a la astronomía la que completó el catálogo estelar más importante del momento, que era el que había emprendido Johannes Hevelius. A Hevelius se les considera el padre de la astronomía, pues a Elżbieta probablemente se le debería considerar la madre. Bueno, no solo lo publicó después de la muerte de Johannes, sino que también fue capaz de completar algunas de las observaciones que faltaban, ¿no? De hecho, en la segunda parte, que se considera que la escribió Elżbieta sola, después de la muerte de Johannes, se añaden más de 600 estrellas al catálogo y 12 constelaciones. Y sus cálculos de la posición de estas estrellas, que como os recuerdo, las había hecho antes de la utilización de los telescopios, ¿no? Pues fueron utilizados prácticamente hasta el siglo XVIII. O sea que os podéis imaginar qué fidedignos eran esos valores, ¿no? Sin embargo, lo que está claro es que el despegue de la astronomía como ciencia pues, se ve muy ayudado por la utilización de los primeros telescopios, ¿no? Este es uno de los que están en el Museo Galileo de Florencia, con los que Galileo observó el firmamento de forma amplificada por primera vez, ¿no? Y fue capaz de descubrir, por ejemplo, los 4 satélites mayores de Júpiter. En este momento, pues las mujeres de nuevo solo podían acceder a un telescopio si sus familias, sus maridos, esposos, padres o hijos los tenían, ¿no? Y en este momento, la primera de las protagonistas importantes en utilizar un telescopio fue María Winkelmann. En este caso es un ejemplo casi de libro de lo que es pasar del ámbito paterno al ámbito marital y luego empezar a depender de su hijo, ¿no? María nació en una familia en Alemania en la que eran muy proclives a la educación de las mujeres y desde muy joven mostró interés por la astronomía, ¿no? Este interés la llevó a relacionarse con un astrónomo autodidacta, Christopher Arnold, y a ser educada por él como aprendiz en una época en la que, bueno, pues esto era bastante poco frecuente. Así fue como conoció al que se convertiría en su esposo, Gottfried Kirch, que también le llevaba 30 años de edad, y comenzaron una relación personal y profesional muy intensa, ¿no? Tendrían 4 hijos, un varón y 3 mujeres, que los 4 se dedicarían a la astronomía de forma bastante profesional, ¿no? En el año 1700, Gottfried fue nombrado astrónomo de la Real Sociedad de Ciencias de Berlín. Era un puesto muy importante, ¿no? Fue un espaldarazo muy importante para su carrera científica. Y poco después se descubrió un cometa en 1702 que primero se atribuyó a Gottfried, pero que él en ese momento, poco tiempo después, dejó claro que las observaciones las había hecho su esposa. Esto convirtió a María Winkelmann en la primera mujer que descubrió un cometa, aunque este reconocimiento es casi posterior, ¿no? En ese momento no se sabía si era la primera o no, y de hecho, por ejemplo, otra de las protagonistas que saldrá luego, Caroline Herschel, también fue considerada en Inglaterra como una pionera en descubrir cometas, aunque pues cronológicamente el descubrimiento de María Winkelmann había sido anterior, ¿no? Las actividades de la familia incluían, aparte de este trabajo como astrónomo de la Real Sociedad de Ciencias en Berlín, se estaba relacionado también con la elaboración de calendarios, de almanaques, con informaciones diversas, fases de la luna, puestas del sol, eclipses, toda esta información que se sigue manteniendo en algunos calendarios como el zaragozano, ¿no? Y que era una fuente de ingresos muy importante para la Real Sociedad de Berlín. Era prácticamente como se financiaban y cómo conseguían los fondos para funcionar, ¿no? Cuando Gottfried falleció, y dado que María había estado trabajando con él en la elaboración de estos calendarios y almanaques, pues solicitó poder continuar con este trabajo ocupando su puesto. Esto, le dijeron que no, a pesar de que tenía el apoyo de algunos científicos muy importantes como el matemático Leibniz. Nos puede parecer un poco raro, ¿no?, que María en el siglo XVIII
intentase conseguir la posición de su marido, pero hay que mirarlo desde el punto de vista de los artesanos. En ese momento la astronomía no era una profesión científica como la podemos considerar ahora, sino que era un poco más gremial, ¿no? Y en ese sentido sí que era habitual que las viudas continuasen con labores de sus esposos cuando estos habían fallecido para poder mantener a su familia. Y ya les digo que en ese sentido esto sí que era algo habitual. Bueno, sin embargo, como les decía, pues no, la Real Academia de Ciencias de Berlín no le otorgó ese privilegio. También era cierto que, bueno, pues María se había granjeado algunos enemigos porque no era habitual que estuviese trabajando en un observatorio, aunque fuera acompañada de su marido, y les pareció que era un poco sentar precedente, ¿no? Y si en ese momento le permitían a ella continuar esa labor, pues que le podía inundar aquello de mujeres y no les debió parecer plan. Entonces, en ese momento se trasladaron a trabajar con un noble que les financió durante varios años, pues también para elaborar almanaques y calendarios, y tiempo después fue su hijo, Christian, el que fue contratado por la Real Academia de Ciencias de Berlín. Entonces ella volvió a incorporarse a sus labores de astrónoma bajo las órdenes, en este caso, de su hijo, ¿no? También las hijas de María se volvieron a Berlín a trabajar con su hermano y continuaron trabajando allí toda su vida, ¿no? Sin embargo, la posición de María no era tan bien recibida porque, en cierto modo, ella pues bueno, se creía con cierta autoridad moral cuando llegaba alguien a ver el observatorio para explicárselo, ¿no? Porque al fin y al cabo estaba utilizando los equipos que había allí disponibles. Pero eso, de nuevo, no gustaba a la Real Academia de Ciencias porque, bueno, no transmitía una buena imagen, y entonces fue obligada a dejar el observatorio y continuar trabajando en casa. Y eso a pesar que ella había rechazado una oferta de trabajo del propio zar de Rusia, ¿no? Que le habían ofrecido irse para allá. Bueno, hay que decir que la Real Academia de Ciencias de Berlín no admitiría a una mujer como miembro por méritos científicos hasta 1949. O sea, hasta hace 4 días, ¿no? Fue Lisa Meitner, una física de la que hablaremos más adelante, la primera miembro correspondiente. Lisa Meitner es una de las descubridoras de la fisión nuclear y, bueno, pues es una de las que no tuvo el premio Nobel, aunque sí la merecía, ¿no? Y después de ella la nombraron a Irene Joliot-Curie también como miembro de la Real Academia de Berlín. Ya sabéis que me gusta combinar conocimientos distintos, ¿no? Hablar de libros, hablar de un poco de mitología o de arte, y en este caso quiero destacar que en ese momento era muy importante la implicación del arte en la ciencia, porque la única forma que tenían de transmitir cómo eran las cosas, cómo era la posición de las estrellas en el cielo, era representándolas sobre un papel, ¿no? Y para esto era muy importante que, bueno, pues que hubiese artistas que fueran capaces de dibujarlo, ¿no? Y en ese sentido quería destacar la existencia de Clara Enmark, que fue astrónoma, aficionada también e ilustradora, y que tiene un catálogo enorme de dibujos de la luna, como estos que se ven aquí, con ilustraciones científicas muy exactas. Mira, esta es, de nuevo, hija de un astrónomo aficionado y que se casó con otro, ¿no? Estos son unos dibujos de la fase de la luna y también son algunos de los aspectos que tenía Saturno en el telescopio, ¿no? Todavía una anécdota, yo tengo un niño de 8 años que tiene un telescopio, bueno, prácticamente de estos de juguete, ¿no? Pues la semana pasada, viendo Saturno, veíamos esta especie, claro, con un telescopio de estos prácticamente de juguete no se ven los anillos, pero sí que se ve que ese planeta tiene una forma diferente a otros puntos brillantes del cielo, ¿no? Estas como estas que se ven aquí. Una pregunta, cuando muevo el puntero, ¿vosotros lo veis? Porque lo estoy moviendo, pero debe ser como si no lo estuviera moviendo, ¿verdad? No, ¿eh? Vale. Bueno, pues sería esta... Uy,
esta, es que no sé cómo ponerlo entonces ahora. Sería la figura esta de arriba a la derecha o la segunda, ¿no? Que se ven así más, unas marcas más alargadas. Otra, bueno, se conservan, bueno, se realizó más de 300 dibujos de la Luna, pero solo se conservan unos poquitos. Y otra de las astrónomas importantes, de la que ya hemos hablado un poquito antes, es Caroline Herschel. Caroline Herschel era también de origen alemán, pero desarrolló prácticamente toda su carrera en Reino Unido como asistente de su hermano. William Herschel, bueno, eran de una familia bastante grande, Caroline era la pequeña, y bueno, pues cuando era pequeña su padre le educaba de forma parecida a como hacía con sus hermanos, a pesar de la oposición de su madre, que consideraba que siendo mujer y la pequeña, su obligación era pues quedarse en casa para cuidarles cuando fueran mayores, ¿no? Pero bueno, pues ella se llevaba muy bien con este hermano suyo, William, uno de los mayores, y William convenció a su madre y pagó a una persona para poder llevarse a Caroline a Inglaterra con él, ¿no? Pagó una persona para que cuidase de sus padres y hiciese el papel que su madre le tenía asignado a Caroline. William, cuando se fue a Inglaterra, no se dedicó a la ciencia. En principio ellos venían de una familia con muchas inquietudes musicales y artísticas, y William empezó a trabajar en el campo de la música, ¿no? Y Caroline, que tenía muy buena voz, empezó a cantar con él y era una soprano muy reconocida, ¿no? Por lo visto tuvo bastantes oportunidades de desarrollar una buena carrera musical. Sin embargo, ya no se sentía cómoda trabajando con otros directores que no fueran su hermano. Y de hecho, cuando su hermano abandonó la música y se puso a trabajar como un astrónomo aficionado primero y como astrónomo real después, pues abandonó ya la música también y se dedicó a seguir los pasos de su hermano. Su hermano es conocido como el descubridor del planeta Urano, y fue por ese motivo por el que se convirtió en astrónomo real. Ella fue la primera persona que recibió un salario como astrónoma al ser ayudante de su hermano, y descubrió varios cometas, ¿no? Os contaba antes que había, bueno, pues que se había considerado en su momento en Inglaterra la primera mujer que había descubierto un cometa. Bueno, no fue así, fue la segunda, ¿no? Después de Maria Winkelmann, pero descubrió 8 cometas y descubrieron además un montón de estrellas dobles. William y Caroline trabajando juntos primero y de forma un poco más independiente después de que William contrajese matrimonio, lo cual a Caroline le liberó también de los requerimientos de asistencia de su hermano en el ámbito familiar, ¿no? No se tenía que ocupar ya de la casa de su hermano porque se ocupaba su mujer, sino que podía dedicarse a la ciencia en más profundidad. Pues empezó a descubrir estrellas dobles, ¿no? Bueno, de hecho, elaboró un catálogo muy importante en el que se describía la posición de más de 2.500 nebulosas y recibió la primera medalla de oro de la Real Sociedad de Astronomía. Además, fue un momento en el, bueno, ahí pone 1935, pero no es 1935, es 1835, que fue elegida miembro de honor, eso sí, no de pleno derecho, de la Real Sociedad Astronómica, con otra mujer, Mary Somerville, que también era matemática y que hablaremos de ella un poco más adelante, cuando hablemos de las matemáticas. Bueno, como decía, descubrió 8 cometas y 6 de ellos llevan su nombre, y también hay un cráter lunar en la Luna en su honor. En el caso de la Luna, hay muy pocos accidentes geográficos que lleven nombre de mujer. Venus, por ejemplo, todos los accidentes geográficos tienen nombre de mujer, pero en la Luna hay aproximadamente unos 30, y uno de ellos es este de Caroline Herschel. Y no nos podemos quedar solo con la ciencia europea, ¿no? Que es pues la tenemos más estudiada y la conocemos más. En el otro extremo del mundo, en China, también se estaba haciendo ciencia y también se estaban estudiando pues, los eclipses, cómo se movían los astros por el cielo y todas estas cosas. Y una de las científicas cuya figura se conoce mejor es esta, Wang Zhenyi, que era astrónoma y matemática, pero además
poetisa y bueno, pues con una formación muy amplia, ¿no? A pesar de que murió muy joven, recibió una formación muy completa por parte de su familia. Su familia estaba formada prácticamente por eruditos de todas las ramas del conocimiento y escribió 12 libros de astronomía y matemáticas y 13 de poesía, ¿no? Y bueno, como les decía, un cráter de Venus lleva su nombre. Y esta que ven aquí es una de las partes de su poesía, ¿no? Que dice: está hecho para creer que las mujeres son igual que los hombres. ¿No estás convencido de que las hijas también pueden ser heroínas? Con lo cual, pues esta lucha por la igualdad de la mujer o por la igualdad de oportunidades no solo es una inquietud occidental, sino que es bueno, mucho más extensa geográficamente. Y llegamos al siglo XIX y empezamos a tener ya pues unos equipos en condiciones, ¿no? Unos telescopios que permitían llegar más lejos. Caroline Herschel junto con su hermano habían sido capaces de construir algunos de los telescopios más impresionantes del mundo, ¿no? Bueno, creando las lentes, fabricando las lentes que permitían llegar más allá. De hecho, uno de los telescopios de William Herschel se conserva, uno de los pocos que está completo, se conserva en el Observatorio del Retiro en Madrid. Y bueno, pues esto de tener mejores telescopios permite mirar más allá, ¿no? Y empiezan a salir también astrónomas de otras áreas del mundo. Y en esta parte, bueno, en estos principios del siglo XIX, tenemos que hablar de Maria Mitchell. Maria Mitchell era una astrónoma estadounidense, también un poco de formación autodidacta, como todas en ese momento, porque había pocas universidades y la astronomía, bueno, tenía mucho de arte también, ¿no? Su padre había nacido en Nantucket, que es un puerto ballenero de Estados Unidos, ¿no? Y su padre era conocido por su precisión a la hora de calibrar los aparatos de navegación. Estos aparatos de navegación que se calibraban precisamente mirando las estrellas, pues este conocimiento se lo trasladó a su hija María, que bueno, pues observaba el cielo en el tejado de su casa. Fue la tercera mujer en descubrir un cometa, pero además en ese momento estaba vigente una especie de concurso del rey de Dinamarca que daba un premio a aquel que descubriese un cometa, ¿no? Maria Mitchell descubrió un cometa, mandó la documentación a Europa diciendo cuándo lo había visto y en qué condiciones, y efectivamente, a pesar de que había habido otras observaciones en Europa, se determinó que ella lo había descubierto primero. Esto le dio mucha notoriedad en Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, como un país joven que era en aquel momento, que una de sus mujeres recibiese un premio de un rey europeo por haber sido capaz de descubrir un cometa, pues le dio muchísima relevancia. Esto también hizo que se convirtiera en una de las primeras profesoras de astronomía de Estados Unidos en una universidad recién fundada, que era el Vassar College, que era exclusivamente femenina. En esta universidad, el hecho de que se fundase esta universidad fue un revulsivo para la situación académica de las mujeres en Estados Unidos. Fue la cuna de muchas de las astrónomas posteriores, ¿no? Porque esto pasa siempre cuando hay una figura preponderante en un área, en una universidad, pues sale de ahí muchos discípulos o discípulas que continúan esta labor, ¿no? Y además, pues trabajó mucho para que las condiciones en Vassar fueran igualitarias, ¿no? Vassar era una universidad para mujeres, pero en el profesorado había hombres y mujeres que a priori no tenían las mismas condiciones laborales, y María luchó porque las condiciones fuesen las mismas, ya que el trabajo que realizaban eran las mismas, ¿no? También hubo un momento en el que se consideró que era impropio que las mujeres fuesen al observatorio a observar de noche, porque ¿qué hacían unas señoritas saliendo por la noche a hacer nada? Pero claro, también pues en este momento se impuso, porque evidentemente para hacer observaciones astronómicas la noche es el mejor momento, ¿no? Y también, bueno, pues fue la primera mujer en ser admitida en la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, que a día de hoy sigue siendo una de las principales instituciones académicas de Estados Unidos. Hay una novela que cuenta parte de la historia de Maria Mitchell, que es Las calculadoras de estrellas, que además está escrita por un chico que es asturiano, Miguel Ángel Delgado, que tiene, esta novela debe tener 4 o 5 años ya,
pero que es muy entretenida porque se mete en la piel de algunas de estas astrónomas y cuenta muy bien cómo era la situación diaria en la que se veían, ¿no? En la figura de Maria Mitchell, además, dio lugar a un boom de la astronomía en Estados Unidos y hizo que también, pues, sobre todo en el observatorio de Harvard, surgiera un grupo de mujeres increíbles, ¿no? A este grupo de mujeres increíbles se le llamaban las calculadoras de estrellas o computadoras, como el título de la novela anterior, y ha habido figuras ahí que tienen mucha historia que contar. Vamos un poco mal de tiempo y no os voy a poner esto, ¿no? Esta grabación es una actividad de divulgación que hizo el Instituto de Astrofísica de Andalucía hace unos años, que hace una especie de diario, de videodiario, de una de estas astrónomas, en este caso Henrietta Leavitt, y que cuenta un poco esta historia, ¿no? Cómo se dieron las circunstancias para que en Harvard hubiese ese grupo de calculadoras y cómo nació y cuáles eran las más importantes. De todas formas, sí que os he dejado ya el enlace en el campus virtual, ¿vale? Y como son ya 5, no voy a poneros el vídeo de uno de estos, aunque si acabamos pronto volvemos, ¿vale? Bueno, lo tenía aquí, pero no os lo voy a poner. Pero sí que os voy a contar un poco la historia de algunas de estas pioneras de Harvard, ¿vale? En Harvard había habido un donante que al fallecer había dejado una cantidad de dinero determinada para elaborar un catálogo estelar, ¿no? Y este catálogo tenía pues un cierto trabajo rutinario. En ese momento lo que se hacían ya era pues observaciones en observatorio, ¿no? Bueno, observaciones en observatorio suena muy raro, ¿no? Pero bueno, se iba a hacer las determinaciones en el observatorio y se sacaban placas fotográficas y luego por el día se analizaban aquellas placas fotográficas viendo dónde estaban las estrellas, qué brillo tenían, qué intensidad, ¿no? Y se pretendía hacer un catálogo completo de las estrellas. Este trabajo era bastante rutinario y había gente que no lo veía como nada atractivo, ¿no? Pero los fondos estaban dirigidos, no se podían cambiar a otro propósito, ¿no? Entonces, el director del observatorio, Edward Pickering, dicen que en un arrebato de disgusto contra algunos de los astrónomos que estaban allí, que no hacían el trabajo de forma lo suficientemente fina para su gusto, lo suficientemente bien hecha, dijo, es que este trabajo lo podía hacer hasta mi sirvienta. Y fue así como empezó a trabajar una mujer en el observatorio. Esta mujer era Williamina Fleming, que había llegado a Estados Unidos procedente de Escocia, donde había estudiado para ser maestra. Tampoco es que fuera una mujer que no tenía ningún tipo de formación y que había sido abandonada por su marido estando ya embarazada, ¿no? Con lo cual las opciones a las que se había visto abocada eran bastante limitadas en un país nuevo y sin nadie que le ayudase, ¿no? Bueno, pues se dedicó a limpiar en una casa, afortunadamente en la casa de Pickering, ¿no? Y empezó a ocuparse de estas determinaciones, de estas medidas, de esta clasificación de las placas fotográficas. A pesar de que el trabajo que se esperaba de ella era meramente rutinario, pues fue mucho más allá, ¿no? Consiguió catalogar más de 10.000 estrellas, descubrió nebulosas que hasta ese momento no habían sido descubiertas y además pues acabó siendo una parte muy importante del laboratorio porque después de Williamina llegaron muchas más mujeres, ¿no? Que por la cuarta parte del dinero que ganaba un hombre hacían el mismo trabajo y de forma bastante eficiente. Bueno, cuando hablamos de que era por la cuarta parte, es que es verdad, ¿no? Se conservan algunos de los diarios de Williamina Fleming y en una de las entradas dice esto que vemos aquí. He tenido una conversación con el director en referencia a los salarios de las mujeres. Él parece pensar que ningún trabajo es demasiado o excesivamente duro para mí, independientemente de la responsabilidad o de la cantidad de horas. Pero si saco a relucir la cuestión del sueldo, me dice inmediatamente que recibo un salario excelente con respecto a los estándares femeninos. A veces me siento tentada de abandonar y dejar que contrate a un hombre para hacer mi trabajo, de modo que se dé cuenta de lo que obtiene por $1.500 al año conmigo comparado con los 2.500 de otros asistentes. ¿Piensa él alguna vez que tengo una casa y una familia a la que atender igual que los hombres?
pero supongo que una mujer no tiene derecho a semejantes comodidades. Y esta se considera una época ilustrada. Como ven, las inquietudes de las mujeres son las mismas desde hace muchos años, ¿sí? Y esta es una foto de 1913 donde se ve que el número de mujeres que estaban allí midiendo las fotos y haciendo, pues clasificando las estrellas según su brillo, según pues, la evolución que tiene el cielo al tiempo, pues era un grupo muy numeroso, ¿no? Y bueno, pues ya ven que eran unas cuantas. Y entre todas estas mujeres, pues hay alguna otra figura de las que no deberíamos olvidarnos. Y una de ellas es Annie Champcano, que sustituyó a Williamina Fleming en el puesto de conservadora de las placas fotográficas del cielo que tenía la Universidad de Harvard, ¿no? Y de hecho desarrolló un sistema que permitía catalogar a las estrellas en función de su brillo, y este sistema pues fue al final extendido a todos los observatorios gracias a que bueno, la Unión Astronómica Internacional lo adoptó como suyo, ¿no? Fue la primera mujer que fue elegida oficial de la Sociedad Americana de Astronomía y la primera mujer que recibió un doctorado honorífico por la Universidad de Oxford. Estamos ya hablando del siglo XX, por supuesto, que tampoco, bueno, Annie Cannon murió en 1941. Y en esta época también destaca la figura de Henrietta Leavitt, que es la que protagoniza el videoblog del que les hablaba hace unos momentos, que estudió las cefeidas. Las cefeidas son unas estrellas variables que brillan de una forma diferente en función del periodo con el que aparecen, ¿no? Y esto permite medir distancias astronómicas. Esto permitió a otros astrónomos que determinaran que nuestra galaxia no era única, sino que había otras galaxias en el universo, ¿no? Como ven, aparte descubrió un montón de estrellas variables, estas que se llaman cefeidas. El caso de Henrietta Leavitt es bastante significativo porque aquí aparece también la figura de un hombre que hizo muchísimo por reconocer el trabajo de las mujeres, que es Gösta Mittag. En 1925, Gösta Mittag, que ya había trabajado para que le diesen el premio Nobel a Marie Curie en 1903, el de física, y que había conseguido para una matemática, Sofía Kovalevskaya, un puesto de profesora en la Universidad de Estocolmo, le escribió diciendo que le iba a proponer para el premio Nobel. Sin embargo, ella llevaba ya 4 años muerta, ¿no? Y entonces esta pretensión de nominarla al premio Nobel cayó en el olvido. Henrietta Leavitt no recibió ningún reconocimiento en vida. Su trabajo pasó como no sin pena ni gloria, pero de forma muy discreta, y fue después de su muerte cuando se estableció realmente la importancia que había tenido para la ciencia, ¿no? Y bueno, pues ella también tiene un cráter en la Luna con su nombre. Y esta es la más moderna de las calculadoras de Harvard, es Cecilia Payne, que nació en el año 1900 ya, murió en 1979, o sea que es absolutamente contemporánea nuestra, que fue en realidad pues la primera doctora de astronomía en Harvard, ¿no? Bueno, en realidad ella tuvo el título en la Universidad de Radcliffe, pero era pues como estos colegios mayores que tienen un nombre distinto para la parte femenina de la masculina, ¿no? Era pues la hermana femenina de la Universidad de Harvard. Fue también la primera mujer que tuvo un puesto como astrónomo. Las que estábamos hablando antes pues tenían algunos puestecillos técnicos, pero no tenían puestos de profesoras ni muchísimo menos, ¿vale? Y bueno, no tuvo un puesto oficial hasta 1938, cuando ella ya había hecho contribuciones muy importantes. De hecho, sabemos que el Sol está formado por hidrógeno y por helio gracias a las contribuciones de Cecilia Payne. En ese momento tampoco es que fuese un reconocimiento unánime de la comunidad internacional, de la comunidad científica. De hecho, en sus conclusiones de la tesis ella dice que sus datos demuestran que el Sol está formado por hidrógeno y por helio, pero que probablemente sus datos están equivocados, ¿no? Y no estaban equivocados. Bien, así que voy a poner este vídeo, que es solo 4 minutos, y bueno, cuenta un poco la historia de Cecilia Payne. ¿Lo veis ahora o ha cambiado?
¿Veis el vídeo o veis la presentación No, todavía? veo la presentación. Vale, pues entonces voy a... Vale. Es que eso me parecía. Entonces voy a cambiar aquí para... para ver el vídeo. Aquí. Ahora sí, ¿no? Sí, Sí, ahora sí. ahora sí. ¿Tiene sonido? Eso, iba a preguntar. No, yo no. Yo ¿No lo oís oigo. con sonido? No. Pues sí, tiene sonido. Bueno, qué desastre, oye. Es que me cambió Sonia las opciones porque me dieron una cuenta de la universidad y así era mejor que no me hubiera cambiado nada porque estoy más pez que pez. A ver. No sé, yo lo había puesto. A ver, aquí está. ¿Lo veis ahora? El título que Sí, ahora sí. en 1925 una Ahora mujer sale el sonido. Ahora sí, ahora sí. Yo sí y lo oigo. descubrió que las estrellas se componían básicamente de hidrógeno y helio. Aquella mujer era Cecilia Payne. Cecilia nació en Wendover, Inglaterra, estudió botánica, física y química en la Universidad de Cambridge, pero rápidamente se interesó por la astronomía. Aunque completó sus estudios, no le dieron el título que le correspondía debido a la discriminación que sufrían las mujeres en aquella época. La Universidad de Cambridge, por ejemplo, no reconoció los títulos a las mujeres hasta 1948. Movida por su pasión por la astronomía, decidió marchar a América, donde las mujeres tenían más opciones de ejercer su profesión. Con solo 25 años, presentó su tesis doctoral en la Universidad de Radcliffe. Aquel trabajo fue una auténtica revolución dentro de la astronomía. Cecilia llegó a la conclusión de que el helio y el hidrógeno eran los componentes principales en las estrellas y el universo. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Algunos astrónomos famosos se opusieron radicalmente y siguieron defendiendo la idea de que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra. Pero años más tarde los descubrimientos de Cecilia fueron aceptados por la comunidad científica. Cecilia siguió trabajando en la Universidad de Harvard durante más de 10 años sin un puesto oficial, y no fue hasta 1938 cuando por fin consiguió el título oficial de astrónoma. En 1934 se casó con el astrónomo ruso Sergei Gaposchkin. Juntos analizaron las estrellas y publicaron numerosas observaciones. Se cuenta que solía ir a trabajar con sus hijos pequeños para desesperación del resto de personal por lo revoltosos que eran. En 1943 fue elegida miembro de la American Academy of Arts and Sciences y en 1956 pasó a ser la primera mujer profesora asociada en Harvard. A lo largo de su gran carrera recibió múltiples reconocimientos como el Henry Norris Russell Prize o la denominación de un asteroide con el nombre de Payne-Gaposchkin. Además de ser una de las figuras más importantes de la astronomía, fue una gran luchadora contra la discriminación hacia las mujeres. Cecilia Payne fue quien hizo posible el cambio de la Universidad de Harvard respecto a la mujer en la ciencia y ha sido una inspiración para miles de grandes mujeres científicas. Vale, a ver si puedo volver sin más a esto. Me perdió ahora. Bien, me perdí ahora no sé dónde metió la otra presentación. Bueno, pues la volvemos a cargar, ¿qué pasa?
En fin, bueno, este vídeo también os lo voy a dejar enganchado, ¿vale? Para que lo podáis ver si en otro momento o lo que queráis. Total, que decía al final del vídeo que Cecilia Payne había sido una inspiración para muchas mujeres, para muchas otras científicas y sobre todo en Estados Unidos sí que fue uno de los grandes referentes, ¿no? Ahora mismo el premio a la mejor tesis doctoral de astrofísica de la Sociedad Americana de Física lleva el nombre de Cecilia Payne en reconocimiento. Bueno, científicas un poco más modernas y de las que han recibido un trato relativamente injusto por parte del Comité Nobel, cabe destacar a Vera Rubin. Vera Rubin es una astrónoma estadounidense que en su tesis doctoral pues, descubrió la existencia de la materia oscura. Sabéis que en el universo se considera que aparte de la materia y la energía que conocemos, hay una materia y una energía que se llama oscura, que todavía no conocemos muy bien, pero que además en proporción es muy importante, ¿no? De hecho, también en sus estudios pues concluía que las galaxias no están dispersas al azar por el universo, sino que están agrupadas en racimos. Estos descubrimientos, la vida de Vera Rubin no había sido fácil a nivel académico, ¿no? Porque pues tuvo a los niños mientras estaba haciendo la tesis doctoral y entonces estaba un poco aislada de la comunidad científica, pero sus descubrimientos fueron muy importantes. Recibió muchos doctorados honoríficos y muchos reconocimientos y estaba en las quinielas de los premios Nobel hasta que falleció en diciembre del año 2016, ¿no? Y es interesante esta frase, ¿no? Que decía ella, que es que hace 30 años pensábamos que la batalla de la igualdad acabaría pronto, pero la igualdad es tan elusiva como la materia oscura. Parece que se ve, ¿no? Que se ve cercana, que es algo alcanzable, pero cuando te acercas cada vez se escapa un poquito más. Y en el campo de las españolas hay principalmente dos. También hay una entrevista aquí que os dejaré el enlace porque no nos va a dar tiempo a verla. Esta es Asunción Catalán, que es la primera mujer que obtuvo un doctorado en matemáticas de la Universidad de Barcelona y que se dedicó a estudiar el Sol principalmente durante más de 30 años con los medios en los que disponíamos en los años 50 y 60 del siglo pasado, que en España no eran demasiados para astronomía. De hecho, su padre trabajaba en un banco y ella conseguía parte de los libros y de los artículos que le interesaban para su formación a través de la valija del banco, ¿no? que venían de Francia. Es una de las astrónomas más importantes a nivel histórico en nuestro país y pues recientemente el telescopio que está en Cataluña lleva su nombre, ¿no? Recibió también la Cruz de Sant Jordi, que es una de las mayores distinciones que hay en la Generalitat de Cataluña. No me da tiempo a poneros el vídeo, que dura 6 minutos, pero lo tendréis porque quiero, pues aunque sea muy brevemente, hablaros de otra de las científicas españolas, en este caso gallega, que es Antonia Ferrín, que trabajó en el Observatorio de Santiago. Antonia Ferrín había estudiado primero matemáticas y luego se especializó en astronomía, trabajó como profesora y también como profesora de secundaria, como profesora de universidad y como ayudante del entonces director del Observatorio de Santiago, Ramón María de Ayer, que era un sacerdote que fue prácticamente el impulsor de este observatorio. Cuando Ayer falleció, ella era la persona que estaba más cualificada para ocuparse de la dirección del observatorio, pero se la delegaron, ¿no? A pesar de que, como les digo, pues era una de las personas que mejor conocía el observatorio y que más acostumbrada estaba a trabajar con los equipos de aquel momento. Y muy brevemente, de Nancy Roman no me da tiempo a hablar y de esto tampoco, así que vamos a hablar de dos para acabar, que son Jocelyn Bell. Jocelyn Bell es una astrónoma muy importante irlandesa que descubrió, mientras estaba haciendo su tesis doctoral, unas señales periódicas que en principio se pensaron que podía ser
una comunicación de una civilización extraterrestre. Luego eso se descubrió que no era una señal extraterrestre, sino que era una señal que procedía de una estrella de neutrones girando muy rápidamente. Este descubrimiento de esto que acabó llamándose púlsares le valió el premio Nobel de Física a su supervisor y a otro colaborador, pero no se lo dieron a ella. Es raro porque había habido precedentes previos, ¿no?, de investigadores más jóvenes incluso de lo que era ella en ese momento, que sí que habían recibido el premio Nobel por investigaciones en etapas muy iniciales de su carrera investigadora, pero a Jocelyn Bell no se lo dieron. Ella, sin embargo, a pesar de no haber conseguido el Nobel, ha ganado prácticamente todos los premios importantes del mundo, incluyendo el premio Breakthrough de Física Fundamental, que tiene un valor de 3 millones de euros, que es 3 veces más de lo que es el premio Nobel, y que además lo donó íntegramente para ayudar a las mujeres jóvenes a conciliar su vida laboral y familiar y que pudieran dedicarse a la ciencia. Además, justo durante el último confinamiento, unos divulgadores, bueno, algunos de ellos hablaremos de ellos más adelante también, la actriz que daba vida a Henrietta en el videoblog, hicieron una especie de zarzuela musical contando la historia de Jocelyn Bell, que es esto que ellos dieron en llamar astrochotis, y que, bueno, pues os dejaré también el enlace por si queréis verlos, que dura aproximadamente 15 minutos, ¿no? Y ya, o sea, acabo de añadir esta diapositiva porque el premio Nobel de Física de este año en realidad es de una astrónoma, ¿no? Esta es Andrea Ghez, que es bueno, la astrónoma norteamericana que ha ganado el premio Nobel de Física este año, es la cuarta mujer que ha conseguido este premio Nobel. La última había sido Donna Strickland en el año 2018, pero la anterior había sido en el 63, con lo cual los premios Nobel de Física estaban bastante mal en cuanto a proporción de género, y se lo han dado por descubrir que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro. Y nada más, acabo justo sobre la bocina. Os dejaré algún enlace más de lo que os estaba contando, ¿no?, de la entrevista de Asunción Catalá, porque me parece interesante cuando tenemos todavía recursos reales, ¿no?, entrevistas o su propia voz, pues poder disfrutarla y oírla sin intermediarios, ¿no? Y acabamos con una frase de Jocelyn Bell que dice que cuanto más diverso es un grupo de investigación, también es más creativo, más robusto y más flexible y alcanzará más éxito. Y esto se tiene que entender no solo en la inclusión de mujeres en la ciencia, sino también en la inclusión de minorías, ¿no? Y nada más, voy a ver ahora si estáis todos, si se apuntó alguien más sobre la marcha, y ya nos vemos la semana que viene, todavía en online, y a ver qué pasa después, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, voy aquí a ver el chat. Muchas gracias, Teresa, además por todo el material que nos dejas. Muchas Bueno, gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. si tenéis alguna duda o sea, alguna cosa de... Josefina, el otro día que me preguntabas sobre qué podíais hacer vosotros en ciencia y tal, con biodiversidad y tal, hay un montón de iniciativas de ciencia ciudadana que buscan precisamente que gente de sitios diferentes colabore. Una de las más chulas, aunque ahora está acabada, el año pasado había una iniciativa que te mandaban una planta de fresas que tenías que cultivar en tu balcón, en tu terraza, donde quisieras, ¿no? Y después de, pues no sé qué tiempo, tenías que mandar unas fotos y unas muestras de las hojas, y ellos la analizaban para ver cómo afectaba la contaminación ambiental a las plantas, ¿no? Y ese tipo de Teresa, cosas... perdona, Dime. me tengo que ir a la clase de francés porque ya empieza. Vale, nada, ¿no? Yo ya acabé, o sea que sin problemas. Vale. Pero que esas cosas de ciencia ciudadana, os voy a dejar también un enlace a una página donde las recogen todas, porque puede haber alguna cosa que os resulte interesante, ¿vale? Muy bien. Vale. Venga, Gracias. Ah, qué bien. Teresa. la semana que entra. Bien, ¿no? Vale, hasta luego. Hasta Chao. luego. Muchas gracias. De nada, Vamos al taller. muy bien. Gracias. Sí. La semana que viene. Hasta la semana que viene, chao. A la semana que viene. A ver.